Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, apoyándonos en este maravilloso catecismo publicado por el Papa San Pío X. Hoy seguimos meditando sobre el sexto mandamiento: no cometerás adulterio, no fornicarás, Éxodo 20:14. Y nos basamos, amplificando este tema, nos basamos en Santo Tomás de Aquino, doctor común de la Iglesia Católica, y sacamos estas reflexiones de sus escritos de catequesis. Sexto mandamiento: una vez prohibido, dice el santo, el homicidio, se pasa a prohibir el adulterio, con toda razón, porque marido y mujer son como un solo cuerpo. Serán, dice el Señor, dos y una sola carne. Génesis 2:24. Por lo cual, después del ataque perpetrado contra la vida misma de uno, no hay injuria mayor que la inferida al cónyuge. Muy importante esto. No hay injuria mayor que la injuria inferida al esposo o a la esposa mediante el adulterio. Por eso San Pablo dice: Dios juzgará a los adúlteros. Dios juzgará a los adúlteros. En efecto, en el Deuteronomio 22:22 vemos que Dios da una orden muy dura, muy ejemplar, muy fuerte. Deuteronomio 22:22 dice: cuando un hombre fuera hallado acostado con una mujer casada, entrambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así extirparás el mal de en medio de Israel. El hombre que se acuesta con la mujer ajena será matado, decía el Antiguo Testamento. Y San Pablo dice algo peor todavía, pero como no se ve, entonces uno no lo toma mucho, no lo toma mucho en cuenta. Dice: cuidado, ni los fornicarios, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. 1 Corintios 6:9. Esto, queridos hermanos, no tener vida eterna significa ser castigados eternamente en el infierno. El mismo San Pablo, en su carta a los Hebreos 13:4, dice: tened todos en gran honor el matrimonio, y el lecho conyugal sea inmaculado, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios adúlteros los juzgará Dios. Un juicio muy ejemplar, muy excepcional. Entonces, después del asesinato, no hay injuria mayor que la del adulterio. El adulterio se prohíbe tanto al marido como a la esposa. Si alguien toma una mujer divorciada, casada por la iglesia, divorciada, separada, también es adúltero. Y la que se junta, la casada por la iglesia, separada, divorciada supuestamente, pero casada por la iglesia, mientras vive su esposo, se junta con otro, es también adulterio. Entonces, el adulterio se prohíbe tanto al marido como a la esposa. Sin embargo, hablaremos, dice Santo Tomás, primero del adulterio de esta, pues da la impresión de que su pecado es más grande. 3 pecados graves comete la mujer adúltera. Se insinúan en el texto que sigue: toda mujer que abandona a su marido, primero ha sido incrédula a la ley del Altísimo. Segundo, ha dejado a su esposo. Y tercero,
ha cometido adulterio y se ha procreado hijos de otro hombre. Eclesiástico 23, 32, 33. En primer lugar, dice Santo Tomás, por tanto, peca de incredulidad, puesto que es incrédula a la ley. Dios, en efecto, ha prohibido el adulterio. Al propio tiempo obra contra el ordenamiento divino. A los que Dios ha unido, no los separe el hombre. San Mateo 19:6. A los que Dios ha unido, no los separe el hombre. Entonces, él adulteró, el disque divorciado, separado o separada, que se junta con otra persona, es un incrédula, no respeta la ley de Dios. Asimismo, peca también el adúltero, la adúltera peca contra las instituciones de la iglesia, contra el sacramento. El matrimonio se celebra ante la iglesia de Dios y por ello se pone a Dios como testigo y garante de la futura fidelidad. Se casa por la iglesia, se bendice en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para tomar a Dios como testigo y garante de la futura fidelidad. El Señor ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que has desdeñado, hombre adúltero. Malaquías 2:14. El pecado, pues, va contra la ley, contra las instituciones y contra el sacramento de Dios. En segundo lugar, la adúltera peca de traición, porque deja a su esposo. El apóstol enseña, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. 1 Corintios 7:4. Hasta tal punto que ni aún castidad puede observar sin el consentimiento de su esposo. Por lo que, si adultera, comete traición al entregarse a otro, como el criado que se dedica a servicio distinto del de su señor. Ha dejado al caudillo de su juventud y se ha olvidado de la alianza de su Dios. Proverbios 2:17. En tercer lugar, peca de robo, pues procrea para sí hijos de un extraño. Es este el robo más grande, porque adjudica toda la herencia a hijos ajenos. Esta mujer habría de procurar de esos hijos entregarse en religión u otra solución satisfactoria, de forma que no heredaran a su marido. En resumen, dice Santo Tomás, la esposa adúltera es sacrílega, traidora, ladrona. Esto dice Santo Tomás acerca de la mujer adúltera. Sacrílega, traidora, ladrona, infiel a la ley de Dios. ¿Y qué dice acerca del marido adúltero? Ahora bien, los maridos pecan no menos que las esposas, pecan igual que las esposas, por más que en ocasiones ellos suelan ser más indulgentes consigo mismos. Se deduce de tres consideraciones. Entonces, aunque los esposos sean indulgentes consigo mismos, se pecan igual que la esposa, de sacrílegos traidores. Primero, de la igualdad que existe entre ambos, pues el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa, la mujer. 1 Corintios 7:4. Entonces el hombre casado, la mujer casada, no puede entregar su cuerpo a otra persona que el esposo o la esposa. Por lo cual ninguno de los dos puede hacer nada referente al matrimonio sin consentimiento del otro. Para poner de relieve, Dios formó a la mujer no de un pie o de la cabeza, sino de una costilla.
Por eso el matrimonio no logró su perfección más que en la ley de Cristo. Un judío podía tener varias mujeres, pero la esposa no podía tener varios maridos. No existiría igualdad. Cristo puso igualdad. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Un hombre, una mujer, nada más. Segunda razón de la fortaleza del varón, en tanto que la concupiscencia es pasión típica de la mujer. Asimismo, los maridos, tratadlas ellas con conocimiento, tributando honor a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Primera San Pedro 3:7. Por lo que si exiges a tu mujer lo que tú no estás dispuesto a cumplir, cometes infidelidad. Entonces el hombre no tiene derecho de ir con otras mujeres, salvo la suya bendecida. Y tercera razón, de la autoridad del varón, pues él es cabeza de la mujer. Por este motivo, las mujeres no deben hablar en la iglesia, sino preguntar en casa a sus maridos, según leemos 1 Corintios 14. Es pues el varón maestro de la mujer, y por ello Dios dirigió al varón el precepto de enseñar, de instruir a su esposa con cariño y respeto. Ahora bien, si no cumple con su deber, peca más un sacerdote que un laico, un obispo más que un sacerdote, pero tiene oficio de enseñar a los otros. Entonces el obispo debe enseñar a toda la comunidad, la diócesis, el sacerdote a toda la parroquia, y el esposo a su esposa y a sus hijos. De manera semejante, el adúltero, si adultera el hombre, el varón, comete infidelidad al no cumplir con lo que es deber suyo. Con todo, tengan muy presente las esposas la advertencia de Cristo. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. San Mateo 23:3. ¿Qué significa esto? Significa Dios no quiera, en caso que hubiera una infidelidad, que es un pecado excepcionalmente grave que lleva al infierno eterno, si el esposo fallara, bien, dice Cristo, haced y cumplid lo que digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Vengarse, queridos hermanos, hermanas, es una imprudencia total, no sirve para nada, sino es mayor pecado, porque uno peca en primer lugar contra Dios mismo. No cometerás adulterio, ese es para todos. No es porque uno de los dos ha fallado que el otro va a vengarse como un niño. Eso es una ligereza, una imprudencia indigna de un alma cristiana. Según hemos dicho, Dios prohíbe el adulterio tanto al varón como a la mujer. Conviene ahora recordar que algunos, admitiendo que el adulterio es pecado, piensan en cambio que no constituye pecado mortal la mera fornicación. Eso es falso. La fornicación también entre solteros es pecado mortal. Contra ellos escribe San Pablo: a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales poseerán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Entonces, queridos hermanos, aquí adulterio entre gente casada y fornicación entre gente soltera son pecados que Dios juzgará, que Dios rechaza. Los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales no poseerán el reino de Dios si no se convierten. Pero de este reino nadie queda excluido más que por pecado mortal. Luego la fornicación lo es también.
Entonces hay gente que dice el adulterio sí está mal, pero la fornicación no. No, es falso. Los dos son mal y los dos están excluidos del reino de los cielos. Tal vez alguien insista, dice Santo Tomás, no hay motivo para que lo sea, puesto que no anda por medio cuerpo de esposa como en adulterio. Respondo que si no hay cuerpo de esposa, sí hay cuerpo de Cristo, el que os dio y se os consagró en el bautismo. En efecto, todo fornicario profana su cuerpo que fue consagrado por el bautismo. Por siguiente, si nadie debe inferir injuria a una esposa, mucho menos a Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a coger yo los miembros de Cristo y hacerlos miembros de una prostituta? De ningún modo, dice San Pablo, 1 Corintios 6:15. Es herético afirmar que la mera fornicación no constituye pecado mortal. Aquí Santo Tomás rechaza las herejías de los que dicen que adulterio sí es pecado, fornicación no. No dice. Decir esto es una herejía y una mentira, puesto que San Pablo dice ni adúlteros, ni fornicarios, y mucho menos afeminados homosexuales irán al reino de los cielos. Resumiendo, en el mandamiento no cometerás adulterio, queda prohibido no solo sino toda satisfacción carnal fuera de matrimonio. Entonces, cuando en el mandamiento no cometerás adulterio, Éxodo 20:14, esto dice sagrado texto, eso significa no dar satisfacción al cuerpo ni con gente casada ni con gente soltera. Solamente esto entra en plan de Dios, con la bendición de Dios en el matrimonio. Ha habido otros, por el contrario, que han sostenido que la unión conyugal nunca está exenta de pecado. Es también herético. Hay gente que piensa que el hecho de ser casado es pecado. No, es falso. El matrimonio es un medio de santificación de los esposos, comunicación de la vida para poblar la tierra y el cielo. Dice el apóstol, el matrimonio sea tenido por todos en gran estima y el lecho conyugal sea inmaculado. Hebreos 13:4. Tal unión unas veces no solo está exenta de pecado, sino que comporta méritos de vida eterna para los que viven en caridad. Otras veces constituye pecado venial y otras ocasiones finalmente pecado mortal. Con otras palabras, cuando los esposos cumplen con su deber de esposos, hacen obra de Dios en su intimidad, merecen vida eterna. Otras veces, cuando exageran o hacen cosas que no, pecado venial. Y cuando van contra el plan de Dios en su matrimonio, como Onán, por ejemplo, Génesis 38:9, que no quería tener hijos, derramaba su semen fuera de la esposa, esto es pecado mortal. Queridos hermanos, por esta razón, cuidado, todo lo que va contra la finalidad del matrimonio, es pecado mortal, que sea interrupción del acto conyugal, que sea inyecciones, pastillas, condón, cobre, todo esto va contra la finalidad del plan de Dios y por lo tanto, en lugar de santificarse en esta acción, los esposos pecan mortalmente. Por eso hay tantos problemas en las familias. En lugar de santificarse, la gente egoísta y bastante tonta quiere aprovechar de un don de Dios, pero contra el plan de Dios. Ahí está el pecado y el mal. Santo Tomás dice, también sigue diciendo, cuando se realiza con la intención de tener hijos, es un acto de virtud. Entonces, la unión conyugal entre los esposos, cuando se realiza con la intención de tener hijos, es acto de virtud. Cuando se lleva a cabo en respuesta a la petición del cónyuge, es incluso un acto de justicia. Cuando uno de los esposos quiere tener intimidad
y el otro no quiere, pero accede, es acto de justicia. Justicia. ¿Por qué? Porque este es el contrato conyugal. Uno se da al otro. Cuando por simple goce carnal es pecado venial, siempre que no sobrepase las fronteras del matrimonio. Cuando sobrepasa estas, es decir, cuando de poder se extendería a tercera persona, es pecado mortal. Clarifiquemos un poco más, este asunto es importante. Entonces, cuando los esposos tienen sus relaciones con la intención de hacer obra de Dios, poniéndose en la mano de Dios, y si hay hijos bienvenidos, es acto de virtud. Cuando se lleva a cabo en respuesta a la petición del otro cónyuge, es incluso acto de justicia y caridad. Cuando por simple gozo carnal es pecado venial, siempre que no sobrepase las fronteras del matrimonio. Y aquí tenemos una nota que dice, cuando solo el acto conyugal se realiza solo exclusivamente por el puro placer sensual, sin intención de tener hijos, y se excluyen los hijos, se excluyen deliberadamente, ahí es un acto desordenado. Por ejemplo, hoy muchas familias pudiendo tener varios hijos, utilizan el ritmo natural con la intención de no tener hijos, pudiendo sin ningún problema tener hijos. Allí esto no es católico, esto realmente es un egoísmo puro. Y no dudo en afirmar que hay pecado en esto, ¿no? Esto no es serio ni cristiano. Una familia cristiana pudiendo tener hijos no los tiene a propósito y quiere usar del matrimonio, pero contra el plan de Dios es egoísmo. Santo Tomás sigue diciendo, por muchas razones se prohíben el adulterio y la fornicación. El primer término, porque matan el alma. El adúltero, por empobrecimiento de su corazón, perderá su alma. Proverbios 6:32. Dice pues, por empobrecimiento de su corazón, el cual tiene lugar cuando la carne domina el espíritu. La carne domina el espíritu. En segundo lugar, priva de la vida. Los que lo cometen según la ley deben morir, conforme leemos en el Levítico 20 y el Deuteronomio 22. Si a veces no reciben castigo corporal, peor para ellos, porque ese castigo sobrellevado pacientemente contribuye al perdón del pecado. Serán castigados en la vida futura. Entonces, en el Antiguo Testamento, el adulterio estaba castigado de muerte, y quizás esto podía provocar el arrepentimiento y salvación. Ahora, como ya no hay esos castigos corporales, la gente piensa ser libre de hacer lo que quiere, es peor para ellos porque ponen en riesgo su alma de la perdición eterna. En tercer lugar, arruina la hacienda. Del hijo pródigo se cuenta en el capítulo 15 de San Lucas que derrochó su fortuna viviendo perdidamente. No entregues en medida alguna tu alma a prostitutas para que no te pierdas a ti mismo y tu herencia, tu patrimonio. Eclesiástico 9:6. En cuarto lugar, significa la deshonra para el hijo. Los hijos de los adúlteros no llegarán a colmo. La descendencia del hecho culpable será exterminada. Si viven largos años, en nada serán tenidos sin honor. Sabiduría 3:16-17. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, pero ahora son santos, dice San Pablo, a los casados como Dios manda. 1 Corintios 7:14. Tampoco alcanzan honores en la iglesia si ésta llega a admitirlos como clérigos sin merma de su prestigio. En quinto lugar, priva
de la honra particularmente a la mujer. La mujer que se prostituye será hollada como estiércol del camino. Eclesiástico 7:10. Entonces la mujer que se entrega a otros varones, otro varón, será hollada como estiércol del camino. Del varón se dice, bochorno y deshonra acumula, y su vergüenza no se borrará. Proverbios 6:33. Puntualmente, el Papa Gregorio Magno dice que los pecados de la carne, siendo menos grave que los del espíritu, acarrean mayor infamia que estos. La causa estriba de que aquellos ponen al hombre al nivel de los animales. Queridos hermanos, la fornicación, el adulterio y peor todavía el homosexualismo ponen el hombre al nivel de los animales. El hombre, hallándose en situación de honor, no lo comprendió. Se comparó con las bestias estúpidas y se hizo semejante a ellas. Salmo 48:21. Terminamos este asunto del sexto mandamiento en el capítulo 7 de la primera Corintios. San Pablo dice, bueno es al hombre no tocar mujer, mas para evitar la fornicación, tenga cada uno su mujer y cada uno una su marido. Entonces, queridos hermanos, San Pablo alaba la virginidad, pero dice, si alguien no puede mantenerse puro y casto, que se case. Si no guardan continencia, cásense. Es mejor casarse que abrazarse. Entonces, para evitar la fornicación, tenga cada uno su mujer y cada una su marido. El apóstol aconseja el matrimonio para evitar este pecado horrible, el pecado de la fornicación o adulterio. Hoy, por desgracia, muchos no se atreven a casarse debido a la decadencia, pero el peligro está ahí. Entonces, pedir a Dios ayuda, pedir a Dios misericordia, y los que tienen hijos e hijas deben educarlos en el amor y temor de Dios, principios cristianos, para que mañana ellos puedan casarse, ser gente seria, capaz de poder encontrarse un esposo, una esposa, y casarse como Dios manda. San Pablo sigue diciendo, el marido paga a la mujer el débito, y así mismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, y igualmente el marido no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os privéis recíprocamente, a no ser de común acuerdo, por algún tiempo para entregarse a la oración, y después volved a cohabitar, no sea que os tiente Satanás por medio de vuestra incontinencia. Entonces aquí dice San Pablo a las personas casadas que el marido pague a la mujer el débito conyugal, es decir, cuando su esposa necesita de su cariño, de su intimidad, debe corresponder y es acto de justicia. Y la mujer debe también aceptar lo que pide su esposo. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No deben negarse uno a otro, no deben privarse unos a otro, sino de común acuerdo por un tiempo para entregarse a la oración y después volver a cohabitar para que no sean tentados por Satanás por medio de la incontinencia. Entonces las personas que se niegan uno a otro, bien son injustas, pueden causar destrucción de su familia por no saber estas cosas. Esto está primera carta a los Corintios 7, 1 a 9. Ahí San Pablo habla de estos temas. Entonces terminamos
con lo que dijo Santo Tomás, lo insisto sobre el tema porque es importante. Los esposos, cuando están en su intimidad, bien realizan su intimidad con la intención de tener hijos, bien hacen un acto de virtud, se santifican. Cuando se lleva esta intimidad a cabo en respuesta a la petición del cónyuge, es acto de justicia. Acabamos de verlo, 1 Corintios 7, 3 y 4. Entonces, cuando se lleva a cabo en respuesta a la petición del otro cónyuge, es acto de justicia y también de caridad, porque protege al esposo contra el pecado, la infidelidad. Y cuando sobrepasa estas, es decir, cuando de poder se extendería a tercera persona, bien es pecado mortal. Entonces, cuando va con otra persona, aunque sea de pensamiento, es pecado mortal. Y también dice, cuando tiene relaciones por simple gozo carnal, es pecado venial, siempre que no sobrepasa las fronteras del matrimonio. Un ejemplo, cuando el acto conyugal se realiza exclusivamente por puro placer sensual, como cuando ocurre en el comer, cuando uno come con excesiva voracidad, dice, es acto de pecado venial. Y los que, ya lo dijimos, se cuidan, como dicen, es decir, usan su matrimonio, pero van contra el plan de Dios, que es comunicación de la vida, que sea interrupción del acto conyugal. Esto es onanismo, Génesis 38:9. Cuando usan pastillas, inyecciones, condón, cobre, todas esas cosas son pecados graves. Y también todo lo que son acto oral, anal, vocal, esto es indigno de un cristiano, también es pecado y pecado grave. Pidamos al Señor que dé inteligencia y sabiduría a los esposos para que usen su matrimonio como acto de virtud y santificación y no acto de perdición. He leído que Santa Brígida vio a muchos esposos en el infierno por haber mal usado de su matrimonio contra el plan de Dios. Mientras que los esposos que usan su matrimonio según el plan de Dios, bien se santifican y hacen acto meritorio. Que Dios los bendiga.